No todas las personas que llegan a la iglesia llegan con todas las respuestas. A veces llegamos con muchas preguntas, a veces pasan días, semanas, años y nuevas preguntas comienzan a surgir. Y vemos en la Biblia, vemos en toda la historia que Dios no condena a las personas que preguntan. De hecho, a Dios le gusta que te preguntes, que te cuestiones, que le preguntes por qué esto, por qué el otro. Vemos a un Dios que cuando alguien está preguntando con un corazón sincero, Él se acerca, Él responde, Él es la respuesta y Él tiene respuestas a cada pregunta. De hecho, Jesús hizo más preguntas que respuestas. Él tuvo más preguntas que respuestas. A veces respondía con preguntas incluso. A Jesús le encantaban las preguntas porque las preguntas nos hacen primero cuestionarnos, ¿no? Las cosas. Nos hace reflexionar, nos hace meditar en Dios, nos hace preguntarnos cosas importantes. Entonces Jesús le dio una importancia a las preguntas. Así que hoy también queremos tener ese tiempo para responder algunas preguntas. Durante la semana, de hecho, también abrimos una caja de preguntas en el Instagram. Algunas personas dejaron por ahí su pregunta, otros nos las hicieron personalmente, así que vamos a tratar de responder una que otra pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Bueno, primera pregunta. Me toca. Estoy emocionada porque es un formato distinto y me encanta, porque sí, lo veo como muy dinámico y lo que va a ser muy interesante. Entonces, vamos a ver, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Que la iglesia es un lugar, la iglesia es una institución o es algo más? Es algo que realmente lo que estamos aquí, a lo mejor algunos lo tenemos claro, pero a veces no queda tan claro, como que no queda tan definido, ¿no? Y antes que nada, yo quiero como hacer una diferenciación de lo que bíblicamente es la iglesia y de lo que también socialmente y actualmente es la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A que legalmente, actualmente, por el orden del Estado, por cómo lo ha hecho el Estado hoy, la iglesia se puede considerar una institución. ¿Por qué? Porque como iglesia nos damos de alta legalmente y somos una organización que queda constancia en el Estado que sí hicimos. Entonces, eso es algo obviamente actual, que activamente no estaba y se podría considerar como una institución, ¿no? Y de hecho, algo que me encanta es que Dios siempre decía como a Dios lo que es de Dios y al de esa lo que es del cosa. Entonces, si el Estado me exige, pues tienes que estar legal, pues yo le doy constancia de que, oye, estoy aquí y soy una iglesia, ¿no? Pero fuera de ahí, ¿qué es la iglesia para Dios, no? ¿Qué vino Él a establecer aquí? ¿Qué se consideraba bíblicamente la iglesia? ¿Cuál era esa iglesia primitiva que hoy también conservamos? Mucho de lo que ahí había, ¿no? Y me encanta porque la iglesia no es un edificio y no es un evento, es un pueblo en movimiento. Y me encanta esto, la iglesia es algo que crece por día, la iglesia es algo que es internacional, que es global. La iglesia es todos los cristianos del mundo, ¿no? Y la palabra griega que define iglesia es eclesia, que significa los llamados fuera. O sea, no describe un espacio físico, sino más bien una identidad espiritual. Entonces, muchas veces, socialmente incluso nos pueden decir, oye, pues yo considero a la iglesia una simple institución, ¿no? Y es como, bueno, sí, no. O sea, legalmente sí, pero la realidad es que la iglesia para mí no es un nombre, no es iglesia más vida, eso es una iglesia. No, o sea, la realidad es, oye, somos la iglesia global. O sea, todo el mundo que ha dicho sí a Cristo forma parte de este cuerpo, ¿no? De esta identidad espiritual. Y la iglesia no es donde vas, es quién eres cuando sigues a Cristo. Y me encanta porque en Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y me encanta, porque este es lo que decíamos, nuestra identidad espiritual que hace a la iglesia también es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la iglesia se define también porque algo material, como es material me refiero sin vida, tipo 4 paredes, un sofá, una cama, eso no tiene al Espíritu Santo porque es algo inmaterial, ¿no? Pero nosotros lo que nos definen como iglesia es que cuando dijimos sí a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros y eso nos dio una identidad espiritual y nos hizo formar parte de la familia de la fe en esta iglesia.
Entonces Dios no habita en paredes, habita en personas reconciliadas. Obviamente cuando estamos aquí, Dios está aquí, dentro de estas paredes. Somos conscientes de que Él está en este lugar, Él es omnipresente, pero habita en nosotros también por medio de ese Espíritu Santo. Y eso es lo que define realmente a quienes somos iglesia. Entonces quiero como que poner un mito sobre la mesa que dice, la iglesia es lo que sucede dentro de las cuatro paredes. De hecho tenemos un dicho que en realidad no es 100% correcto, aunque entre nosotros socialmente nos entendemos, que es voy a la iglesia. Porque en realidad vas a un local, no vas a la iglesia. No sé si me explico, la iglesia somos nosotros, pero obviamente nos entendemos que ir a la iglesia es congregarnos juntos como cristianos, ¿no? Pero al final la iglesia no es lo que sucede aquí, nada más, que también está sucediendo que estamos haciendo iglesia. La realidad es que la iglesia puede usar estructura física, puede usar diferentes lugares, incluso ni estructura física, puedes estar en un parque, puedes estar, de hecho pasó en nuestra iglesia en Acapulco, hubo un huracán y el local se lo llevó el huracán y se reunían al aire libre. O sea, la realidad es que la iglesia no necesariamente tiene que pasar dentro de cuatro paredes, sino que la iglesia puede usar una estructura física para congregarse, pero la iglesia somos cada uno de nosotros, lo que le hemos dicho sí a Cristo. Entonces Dios no vino a fundar un club religioso, Él vino a fundar una familia redimida. Y la iglesia somos una familia, y es lo que decimos al final, la familia, somos una familia global. Obvio, la iglesia local, pues cada uno se reúne en un sitio determinado y se siente más cercano o más cercano, tiene más relación con quien convive, con quien se congrega, lógicamente. Yo hay gente de otros lugares que no conozco, pero sé que compartimos la misma fe, sé que nuestra fe se ha puesto en Cristo y sé que somos una misma iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué opinas? Opino todo lo contrario, ¿no? Ay. No, Mal. sí, creo que eso a veces hemos pensado que la iglesia simplemente es lo que sucede dentro de estas cuatro paredes, ¿no? Y sí, porque tú estás aquí presente, pero la iglesia es mucho más allá. Entonces, por eso me encanta estos domingos que vamos a tener, por ejemplo, el próximo domingo, en el que sí, la iglesia de Dios no se limita a una estructura, sino que si realmente todos los que estamos aquí entendemos lo que es iglesia, ese domingo no me voy a quedar acostado en mi cama. Ese domingo no me voy a poner Netflix y voy a pasar de reunirme. No, ese domingo voy a tener la iniciativa de abrir mi casa y de decir, somos la iglesia de Jesucristo, y voy a llamarle a una persona, voy a escribirle a otra persona y vamos a reunirnos, vamos a congregarnos, porque la iglesia no se limita a cuatro paredes, sino que la iglesia es un pueblo en movimiento, que era lo que decías, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas que muchas veces nos preguntamos, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Qué es esto, no? Y me encanta lo que dices, o sea, sí, legalmente frente al gobierno somos una institución, porque tenemos que hacer las cosas legales. No puedo ir por libre, porque Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay que pagar impuestos, hay que registrarte, hay que tener un contrato, hay que darte de alta, todo, pero es algo mucho más allá. Es un movimiento, es algo imparable, es algo donde es un cuerpo en el que el Espíritu Santo es la guía, en el que el Espíritu Santo habita y en el que Cristo es la cabeza. Entonces somos un cuerpo. Yo no sé si a lo mejor tú tienes los dones para hacer un dedo, una mano, un pie, una costilla, no lo sé, pero somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y cuando ponemos nuestros dones al servicio de Dios es que su iglesia sigue fortaleciéndose, sigue edificándose y avanzando. Entonces, eso es la iglesia, ¿no? Entonces, está esta pregunta que quizá a lo mejor te has preguntado alguna vez, ¿qué realmente es la iglesia? Creo que la has respondido súper bien. Entonces, simplemente nada que añadir, todo de lujo. ¿Bien hasta aquí? ¿Os está sirviendo? Muy bien. Excelente. Segunda pregunta que también constantemente nos hacemos. ¿Por qué necesito la iglesia si tengo mi fe personal? ¿Por qué necesito la iglesia si tengo mi fe personal? Si yo creo en Dios, yo creo que Dios me salvó, yo creo en Jesucristo, ¿por qué necesito a la iglesia? No sé si alguna vez te has preguntado eso. No me levantes la mano, o si quieres sí, pero yo incluso en alguna temporada de mi vida me he preguntado, pero entonces si yo soy cristiano, ¿no puedo vivir yo simplemente con mi fe? ¿Por qué necesito la iglesia si tengo mi fe personal? ¿Puedo vivir mi fe solo? ¿Puedo vivir mi fe en casa? ¿Puedo vivir mi fe apartado como
¿cómo se puede decir? Como Individual. individual, en la montaña, en solitario, en el campo. ¿Puedo vivir mi fe yo solo o necesito de la iglesia? Mira, la respuesta bíblica es que la fe bíblica es personal, pero nunca es privada. Tu fe es personal. Tu fe no es una fe que hayas heredado de tus padres, sino que tu fe es personal. Tus padres pueden creer en Jesús o no pueden en Jesús, pero tú tienes la decisión de decir, mi fe la pongo en Jesucristo. Entonces tu fe es personal, pero nunca es privada. Siempre podemos ver que desde el inicio hasta el final de la historia, siempre Dios nos movió a estar en comunidad, a congregarnos, a tener quien esté a mi lado, quien esté enfrente de mí, quien esté a mi costado y hacer la iglesia juntos. Mira lo que dice en Hechos 2:42. Y esto me encanta, quiero que pongas mucha atención porque para mí esto es la esencia de la iglesia, del por qué no puedo vivir mi fe solo, por qué Dios diseñó una estructura en el que todos somos una comunidad. Mira lo que dice Hechos 2:42 al 47. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, aquí estamos hablando de que Dios ha puesto autoridades en la iglesia para enseñar, para que nosotros aprendamos, ¿no? Después dice, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor también reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Entonces aquí está hablando de que, ¿qué es lo que compartimos? Compartimos la comida, compartimos la cena del Señor, compartimos la oración. Dios ha puesto autoridades para que nos enseñen, para que nosotros tengamos la humildad para aprender, y todo esto es la iglesia. Y me encanta porque dice también, Dios sigue haciendo señales milagrosas. En la iglesia ocurren milagros y lo hemos visto. En nuestra iglesia han habido aquí milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración, de personas libres, y eso es la iglesia. Más adelante dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Eso me encanta porque no dice, cada creyente iba por libre y vivía su fe solo, apartado y creían en Jesús, sino que decía, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y traían agua en un vasito. Gracias, amigo. Grande, John. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Aquí está hablando de generosidad. Aquí está hablando de no simplemente me preocupo por mí, sino que veo que mi hermano está en necesidad, pues soy generoso. Le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué necesita? Le llevo una despensa, algo, ¿no? Dice, compartían todo lo que tenían. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. Y me encanta esto porque aquí hace la diferencia de adoraban en el templo, pero también compartían en las casas. ¿Por qué no simplemente? Y nosotros, bueno, una temporada estuvimos haciendo iglesia en casa y está bien. Cuando comenzamos no teníamos para pagar un local y está súper bien. Éramos la iglesia. Hoy en día Dios nos ha dado esta bendición de estar aquí en el templo, pero no nos olvidamos de ambas cosas. Por eso es que existen grupos pequeños, por eso es que de repente nos reunimos en casas, por eso es que sin ni siquiera hacer un grupo pequeño, ni siquiera tener una actividad, he visto en vuestras historias que muchos de vosotros os reunís, compartís, y eso está increíble, ¿no? Entonces eso es la iglesia. Y ya para terminar dice, todo el tiempo estaban alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad a toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si entendemos esto, iglesia, si seguimos haciendo esto va a seguir creciendo y esto va a seguir avanzando. Y el Señor va a ser quien añada a las personas que van siendo salvos. Entonces, Cristo no formó creyentes solitarios, sino que formó un cuerpo. Cristo no formó creyentes solitarios, sino que formó un cuerpo. Un gran mito que muchas veces hemos escuchado es, Dios y yo somos suficientes, no necesito a nadie más, ¿no? Es como, mientras Dios y yo estemos bien, no necesito nada más. Eso es un gran mito, pero la verdad bíblica es que Dios nos diseñó para caminar juntos.
Y eso lo podemos ver en la historia de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un cuerpo, de una comunidad que caminan juntos, que juntos comparten, que juntos se apoyan, que juntos oran y alaban a Dios. Mira lo que dice también Hebreos 10, dice, aquí es el apóstol Pablo, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Aquí en más vida no sucede eso, ¿verdad? Como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que me gustaría terminar con esta frase que es, no puedes amar a Cristo y despreciar su cuerpo. O sea, no concuerda. No puedes amar a Cristo y decir, amo a Cristo y yo y Cristo estamos bien, pero despreciar su cuerpo, que es la iglesia, no congregarte, no tener esa importancia que Dios le da a ser la comunidad y a estar juntos. Entonces, esa pregunta de ¿por qué necesito la iglesia si tengo mi fe personal? Creo que con todo esto que hemos leído, con la Biblia y con todo esto puede responderse, ¿no? Pues no sé qué te gustaría añadir algo. Solo añadir que creo que desde el origen se ve, Dios nos hizo seres sociales. De hecho, vemos cómo, incluso vemos historias reales de personas que por lo que sea tenían que entrar en solitario y generalmente no son personas que estén sanas. Muchas veces la soledad conlleva unas consecuencias, sobre todo emocionales y mentales. Entonces, al final, Dios nos hizo seres sociales e incluso Jesús mismo le decía a sus discípulos, oye, porfa, venid conmigo, vamos a orar, punto. Él podía hacerlo solo, él era Dios. Pero él lo hacía porque también él enseñaba con su ejemplo. Y si él a los discípulos les decía, vamos a orar juntos, vamos a adorar juntos, y lo hacía Cristo, imaginaron nosotros, ¿no? La necesidad de poder estar con nosotros. De hecho, a mí me pasa, yo siempre cuento esto de parte de mi testimonio, pero yo tuve una temporada muy complicada en mi vida, y si no hubiese sido por mis amigas, obviamente mis amigas fuera de la iglesia me sostuvieron mucho emocionalmente, pero en la parte de mi fe, si no hubiese sido por mis amigas cristianas, yo no sé dónde estaría hoy aquí. O sea, no sé si hoy estaría aquí. A lo mejor Dios hubiese regresado de alguna manera, porque sí, ¿no? Así es Dios de bueno, pero ellas me ayudaron a estar, a no desconectarme del todo y a ser consciente de que yo pertenecía a esa familia en la fe y que eso era la verdad. Entonces, si no hubiese sido por eso, probablemente, pues, a lo mejor yo hubiese tardado mucho más, la hubiese liado más, uno nunca sabe, ¿no? Pero de verdad necesitamos la comunidad, o sea, necesitamos estar juntos, apoyarnos, porque somos seres sociales y que además en la fe tenemos miles de versículos que lo dicen, o sea, cuando uno cae el otro le levanta, vamos a caminar juntos porque cuando vamos juntos de la mano todo es diferente y obviamente con Dios en el centro, ¿no? Entonces Dios, por su gracia, por su naturaleza y por su misericordia es suficiente, porque todo podemos en él y tenemos temporadas en las que quizás estamos solos y con Dios es suficiente, Él nos puede sacar, pero también Dios, como humanos imperfectos que somos, también nos dio esa parte de seres sociales y de necesidad de poder estar en comunidad y de echarnos una mano a otro, y cuando uno puede, el otro le levanta, ¿no? Entonces, pues sí, simplemente pues al final es nuestra... ¿Cómo se dice? Es nuestra creación, nuestra naturaleza, al final. Así que solo destacar eso. Estupendo. Súper bien. ¿Pues está sirviendo? ¿Sí? Bien, adelante. Vamos con esta se viene buena. Esta está muy bien. Siguiente pregunta. ¿Solo Dios me protege o hay objetos que también pueden hacerlo? ¿Solo Dios me protege o hay objetos que también pueden hacerlo? Y esto es las preguntas que estamos aquí respondiendo. Creo que muchos podemos preguntárnoslas en algún momento de nuestra vida y es válido. Y no porque te las preguntes eres ni más ni menos, no. Creo que es mejor preguntarse las preguntas que importan, las preguntas correctas, pero sobre todo buscar la respuesta en el lugar correcto. Entonces, la respuesta bíblica podría ser, y ahora vamos a profundizar un poquillo más, la respuesta bíblica podría ser, la Biblia enseña que la protección y la salvación pertenecen exclusivamente a Dios, porque solo Él es personal, vivo, soberano y todopoderoso. Los objetos, rituales o prácticas esotéricas no tienen vida ni poder real y confiar en ellos desvía la fe que solo le corresponde a Dios.
Esa podría ser una respuesta bíblica y ahora queremos darles algunos fundamentos, no simplemente quedarnos con esto, sino darles algunos fundamentos. Así que tú empieza con el primero. Dale. Súper. Solo destacar que creo que, de hecho, una de las necesidades que tenemos los humanos es el sentido de seguridad. Entonces todos buscamos sentirnos seguros, todos buscamos protección, incluso en el prematrimonial nosotros lo vimos, ¿no? Una de las cosas que esperas de la otra persona es que pueda darte protección o que influya o que busque siempre que tú puedas estar seguro o segura, ¿no? Pero al final todos tenemos ese sentido de seguridad y todos vamos a buscar sentirnos protegidos en cualquier situación de la vida. Puede ser una situación que a los ojos del mundo sea una situación fácil y quizás tenemos esa parte de, oye, no, pero me siento seguro o insegura, no, quizás es una situación compleja en la que realmente incluso nuestra integridad está en riesgo, ¿no? Entonces, como humanos siempre buscamos esa protección y el caso es en dónde la estamos poniendo, en qué o en quién estamos confiando para sentirnos seguros o para realmente creer que estamos siendo protegidos, no. Entonces, el primer fundamento bíblico o una afirmación que queremos hacer, que creemos que es una verdad, es que los amuletos y prácticas espirituales fuera de lo que es Dios, lógicamente, son objetos sin poder. Al final la Escritura enfatiza mucho en cómo los objetos creados no pueden actuar ni salvar. Todo lo creado no puede salvar. Dios es un Dios eterno, es el único que salva. Entonces hay objetos, y lo vemos, ¿no? Hay pulseras de 7 cabos rojas, hay piedras, hay un montón de diferentes objetos, incluso como en el fito, hay un montón de cosas, depende también de cada lugar, ¿no? Pero hay muchos objetos de ese tipo que sí, que se venden como que te protegen, ¿no? Y Dios deja claro en la Biblia que estas cosas creadas, estos objetos sin vida, estos objetos no tienen un poder de protegernos. Al revés, el único que protege es el Dios soberano, el Dios que está sobre todo, ¿no? Y en Salmo 115, del 4 al 8, es bastante largo, pero bueno, dice, tienen boca, mas no hablan, semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces la protección no viene de algo inanimado. La protección no viene de algo inanimado, viene del Dios verdadero, del soberano, del todopoderoso, del único que puede protegernos por encima de todo. Yo no digo que obviamente nuestra familia, como cuando éramos bebés, ¿no? O sea, estamos aquí porque alguien nos protegió físicamente hablando, ¿no? Y pues nos dio de comer, nos cambió el pañal, quiero decir, eso es algo obvio. Creo que se da por hecho, pero lo recalco, ¿no? Que entendemos que podemos ser parte de esa protección aquí ahora mismo de lo que sea con otras personas, pero ¿quién es el que realmente está por encima de eso? Y el que realmente es el protector por encima de todo, objeción. Y cuando algo ocupa el lugar de Dios como fuente de seguridad, se convierte en un ídolo. Y nosotros no lo decimos como para juzgar, ni mucho menos. Creo que a veces uno puede estar en una situación tan extrema que busca lo que sea para poder sentirse seguro. Y no pasa nada, el caso es qué nos vamos a plantear hoy ante esto, ¿no? Porque al final, si queremos ser como Jesús, si queremos acercarnos a Él, si queremos ser sus discípulos, cada paso que demos va a ser para querer acercarnos, porque lo amamos y porque queremos estar cerca. Entonces, todo lo que impida esa relación, en mi caso, yo quiero quitarlo. Sé que hay cosas que están ahí que tendré que a lo mejor poco a poco ir cambiando, ¿no? Pero en este caso, con respecto a estos amuletos, ¿no? Al final, si hay algo que está ocupando ese lugar, lo estamos poniendo por encima de Dios. Estamos infravalorando, incluso tomando por menos el poder que tiene Dios de protección sobre nosotros, poniendo por encima de Él a otra cosa, a un objeto. Entonces, cuando algo ocupa el lugar de Dios como fuente de seguridad, se convierte en un ídolo. No se trata solo del objeto, sino de en quién estamos depositando nuestra confianza. Sí, con respecto a este versículo, para ponerlos en contexto, el versículo que leyó Elena en Salmos, aquí está hablando de los ídolos que el pueblo de Israel estaban haciendo, ¿no? Entonces estaban creando objetos inanimados, estaban haciendo estos ídolos. Y es lo que dice el salmista, dice, tienen boca, mas no hablan. O sea, no tienen vida, no pueden salvarte. Dice, son semejantes a ellos, son quienes lo hacen. Entonces, simplemente quería como
Sí, recalcar un poquillo esto de lo que estaba hablando aquí el salmista, pero sí, o sea, eso que tú dices me parece estupendo. Creo que el único que tiene el poder para salvar es Jesús. Vamos a ir un poquito más rápido porque hay dos preguntas más interesantes, pero segundo fundamento con respecto a esto es que Dios se revela como el único protector y verdadero. Dios mismo se presenta como nuestro escudo, como nuestro refugio y como nuestro amparo. Ya lo que dice Salmos 18:2 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza, es mi escudo. No la piedra, no el amuleto, no la pulserita, no la tarjetita de no sé quién, no, Jehová, el Señor, nuestro Salvador, es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Mira lo que dice Proverbios 18:10, dice, el nombre de Jehová es torre fuerte, el nombre de nuestro Dios es torre fuerte. La protección es una relación, no un ritual que tú haces. La protección es una relación que tienes con Jesús, no un ritual que tú haces. Número 3, la fe mal dirigida produce falsa seguridad. La fe mal dirigida produce falsa seguridad. Las prácticas esotéricas pueden generar alivio emocional, pero no transformación espiritual. Puede que a lo mejor la pulsera que te pones, la piedra que te cuelgas, la imagen que tienes en casa, lo que sea, puede generarte un alivio emocional. Y sí, puede generarte un alivio emocional. Quizá te sientes más seguro, quizá estás emocionalmente mejor, pero no hay una transformación espiritual en tu vida. No, es ilógico, no se puede. Mira lo que dice, Proverbios 14:12 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Quizá parece que te estás salvando, quizá parece que te estás protegiendo, pero mira lo que dice Proverbios, dice, hay camino que parece que es derecho, pero realmente te conduce a la muerte. La Biblia distingue entre sensación de protección y protección verdadera. Pero Jesús no ofrece una protección simbólica, sino que ofrece una protección verdadera, una protección eterna y una victoria real. ¿Qué querías añadir? No, solo añadí que esa sensación de bienestar emocional al final viene de vuelta y hace lo contrario. Yo creo que este tipo de cosas también tienen una influencia espiritual que no viene de Dios, que nos influye y que aunque en un primer momento podamos sentir emocionalmente, incluso a nivel de protección, ay, estoy mejor, eso viene de vuelta, porque al final es poner como prioridad algo por encima de Dios. Y eso tiene una influencia espiritual en nosotros. Entonces, por mucho que en el momento sintamos más alivio emocional, al final eso que llevamos con nosotros es una puerta abierta que está dejando al enemigo también a todo sobre nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que protegernos y protegernos real. Es decir, quitarnos todo eso y buscar la protección en Dios. Sí. Y buscar en quien tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, lo cierto es que, y lo hemos visto muchas veces en muchas prédicas, lo cierto es que las personas buscan tener el control, buscamos tener el control de nuestra vida, tener todo controlado, y eso es cierto, buscamos tener el control. Y los amuletos dan esta sensación de control inmediato, es como, me pongo esta pulsera, ya estoy protegido, ahora sí, tengo todo bajo control, tengo esto en mi billetera, en mi cartera, en mi casa, ya está, todo controlado, todo bajo control. Eso es lo que hacen los amuletos, pero Dios invita a confianza y dependencia de Él. Sin tener una pulsera, sin tener una piedra, sin tener un amuleto, Dios te invita a que confíes plenamente en Él, que cuando salgas por tu casa, que cuando amanezcas, que cuando te vayas a descansar, pongas tu confianza en el único que te puede proteger, en el único que te puede salvar, el único que es tu escudo y tu fortaleza. La protección bíblica es relacional, no es llevar algo encima, sino caminar junto con Dios, caminar de la mano de Dios. Esa es la protección bíblica. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Estupendo. Siguiente pregunta, se vienen dos más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Unos 5 o 10 minutitos más. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Está bien por vosotros? Vamos a ir un poquito más en estas dos preguntas. Se vienen buenas. Siguiente pregunta dice, si Dios es perfecto, ¿por qué interviene tanto en su creación?
Si Dios es perfecto, ¿por qué interviene tanto en su creación? Entonces ¿creó algo imperfecto? Muchas veces te has preguntado eso y estoy seguro, yo me he preguntado también muchas veces eso, ¿por qué decimos que tenemos un Dios perfecto? ¿Y por qué interviene tanto en su creación? Entonces está arreglando algo que le salió mal, entonces su creación es imperfecta. Mira, la respuesta, y ahora vamos a profundizar un poco más, la respuesta podría ser, su intervención es expresión de su fidelidad y poder, no de imperfección. Su intervención en el mundo es expresión de su fidelidad, porque tenemos un Dios fiel y tenemos un Dios con poder. Su intervención en el mundo no es un reflejo de imperfección o de que está arreglando algo imperfecto. Número uno, porque Él es creador y sustentador continuo. Él es creador y sustentador continuo. Él te sustenta continuamente, no solamente una vez, sino continuamente. Dios no solo creó el mundo y se retiró y dijo, venga, que les vaya bien, nos vemos en no sé cuántos años más. Sino que la Biblia enseña que Él sostiene activamente todo lo que existe, activamente todos los días, en cada momento, cada segundo, cada microsegundo, Él está sosteniendo el universo, Él sostiene absolutamente todo. Mira lo que dice Hechos 17:28, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es eterno, Él nos está sosteniendo constantemente. Colosenses 1:17 dice, todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas. Número 2 puede ser también porque su amor lo mueve a involucrarse. No es que se involucre porque está reparando algo que le salió mal o está reparando algo que es imperfecto, sino que porque su esencia, que Dios es amor, lo mueve a involucrarse. El amor bíblico no es distante ni pasivo. El amor bíblico que vemos en Dios no es como un amor de tú hasta allá y yo aquí porque yo soy perfecto y tú allá porque eres imperfecto. No, sino que el amor de Dios, el amor bíblico, es un Dios que se involucra porque ama profundamente a su creación y especialmente al ser humano. Mira lo que dice Jeremías 31:3, dice, con amor eterno, no con un amor que solamente dura un momento, sino dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Así pasen 1, 2, 1000 años, mi misericordia te la he prolongado porque te amo con amor eterno. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Ese es el amor que vemos de parte de Dios. La intervención divina nace del amor relacional, no de una necesidad, sino de un amor relacional entre Dios y el ser humano. Número 3, estoy yendo un poco más rápido para tener la última pregunta. Número 3 de fundamento con respecto a esto es porque el pecado distorsionó la creación. No es que Dios haya creado algo imperfecto, no es que Dios se haya equivocado con su creación, sino que Dios dice que los primeros días en que creó el universo, dice que todo lo que Él estaba creando lo veía y decía, esto es bueno, esto es perfecto, esto es agradable, me complazco con esto. Todo lo que Dios creó fue bueno, fue perfecto, fue su obra maravillosa. Sin en cambio, y esto lo estábamos debatiendo la otra vez, Elena y yo, decíamos, pero ¿y por qué? Entonces, ¿por qué entró el pecado? ¿Por qué todo esto? Y a veces creo que nuestra mente finita no puede entender a un Dios infinito. Y a veces hay preguntas que quizá a lo mejor no vamos a entender y entenderemos el día que lo tengamos cara a cara. Pero es cierto que Dios, la esencia de Dios, Dios es muchas cosas. Dios es amor, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es todopoderoso. Tenemos a un Dios justo y creo que si Dios nos hubiera creado simplemente, hubiera creado al ser humano simplemente como solo quiero que me hagas caso a mí, solamente ten tus ojos en mí, solamente lo que yo te diga vas a hacer, creo que no empataría, o ¿sí cómo se diría? No embonaría, no cuadraría con la esencia de un Dios justo. Un Dios justo es, sí, obviamente quiero que te enfoques en mí, obviamente te he hecho para que estés conectado conmigo, pero tengo que darte la libertad. Tiene que haber libertad en ti. O sea, creo que sería un Dios injusto si nos hubiera quitado esa libertad para elegir entre el bien y el mal.
Y es ahí donde entra el pecado, es ahí donde el error del ser humano, no un error de Dios, sino el error del ser humano tomó una mala decisión y el pecado entró a destruir hasta la fecha de hoy. Y entonces, pero también tenemos no solamente un Dios justo, sino un Dios misericordioso. Y dice que su misericordia es prolongada. Y es por eso que hoy en día, a pesar de que el pecado está destruyendo nuestro mundo, la misericordia de Dios es aún mucho más grande. Y es por eso que hoy estamos aquí con vida, es por eso que en Jesús hay salvación, es por eso que hay una segunda oportunidad, porque su misericordia es más grande que lo que el pecado puede estar destruyendo en nuestra vida. Entonces, como conclusión, podría decir que desde la perspectiva bíblica, la intervención de Dios no contradice su perfección, sino que la revela. Un Dios perfecto no es indiferente, sino presente. Es amoroso, es soberano y es restaurador. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Excelente. Así que eso. Solo para añadir rápido, es lo que hablábamos, ¿no? Al final, creo que Dios es un Dios que nos hace libres. Siempre hablamos de que es libertador. Y es libertador en todos los sentidos. Y él goció la capacidad también de decidir, ¿no? Y al final, Él creó todo bueno, pero igual que la oscuridad es falta o ausencia de luz, la maldad es ausencia de bondad. Él creó todo bueno y incluso usó en el conocimiento de Adán y Eva, oye, este árbol, que sepa que va a pasar esto, hasta se lo contó, ¿no? Sin imaginarse a qué punto Dios incluso nos revela cosas y nos da la libertad. Él perfectamente podría haberse callado y no haber dicho nada. Calladito, come de todo, come de tal, pero es un Dios libertador y también nos da libertad de decidir. De ahí es donde viene lo del libre albedrío, etcétera, etcétera. O sea, ahí es algo más profundo, ¿no? Que no vamos a entrar porque no da tiempo, pero al final... Aquí iba, me acabo de ir yo sola. Perdón, ya me recuperé. Al final, Él lo creó todo perfecto y solo como destacar o testificar en algo que se ha dicho, ¿no? Y es que nosotros decidimos que nuestra libertad volvernos imperfectos y separarnos de Dios. La creación y el diseño original era perfecto en todo, en cómo se vivía, en cómo se comía, en cómo estábamos de saludable, que todo era perfecto. Pero en nuestra libertad decidimos meter imperfección. Entonces, ahora, como Dios es un Dios soberano, un Dios de amor, Dios restaurador, un Dios libertador, no se queda indiferente ante lo que está pasando. Por tanto, como ahora somos imperfectos, Él intenta, Él consigue, o sea, Él lo hace, el poder poner su mano para no quedarse lejos de nosotros, sino en nuestra imperfección, acompañarnos y sostenernos. Sí, súper bien. Pues simplemente en los últimos 5 minutos queremos dejarles con 3 puntos prácticos. Sí, quizá a lo mejor estás tomando notas, pero que tienen que ver precisamente con hacernos las preguntas importantes, las preguntas que realmente importan, ¿no? Mira, quiero leerte esto. Dice, la fe madura no es la que no pregunta, no es la que tú dices, todo lo sé, soy un crack. Yo no tengo nada que aprender, no tengo preguntas porque todo lo sé. No, esa no es la fe madura. La fe madura es la que sigue creyendo aun cuando no tiene todas las respuestas. Aun cuando hay preguntas, la fe madura es la que sigue creyendo en un Dios bondadoso, en un Dios bueno, en un Dios todopoderoso. Aun cuando tienes 1000 preguntas que quizá no se han respondido, la fe madura es, sigo creyendo en ese Dios. Sigo preguntándome las cosas correctas, en el lugar correcto, buscando las respuestas, pero sigo creyendo a pesar de que no tengo todas las respuestas. Y nos gustaría dejar rápidamente 3 consejos prácticos para poder cerrar el año que tienen que ver con esto. Y número 1 es, prioriza las preguntas que importan. Prioriza las preguntas que importan. ¿Cuáles son las preguntas que importan? Aquellas que tienen que ver con Dios, aquellas que tienen que ver con tu salvación, aquellas que tienen que ver con ser el reflejo de Jesús aquí en la tierra, aquellas que tienen que ver con la Biblia, no aquellas que solamente le están dando vuelta a tu cabeza, y más que ayudarte te están agobiando, o más que acercarte a Dios te están alejando. No, me gustaría que priorices las preguntas que realmente importan.
aquellas que te van a acercar a Dios, aquellas que van a fortalecer el que tú entiendas que eres salvo poniendo tu fe en Jesucristo, aquellas preguntas que te van a hacer profundizar más en las Escrituras. Esas son las preguntas correctas. Hazte las preguntas correctas y prioriza las preguntas correctas. Y también aquí añadiría, prioriza las temporadas. Yo ha habido temporadas en las que me he hecho preguntas que lo único que estaba consiguiendo era preocuparme por algo que en ese momento no era lo prioritario para mi vida. Entonces hay momentos en los que hay ciertas preguntas que el enemigo también usa para alejarnos de Dios. Entonces quizás también es sabio y es maduro decir, vale, en este momento creo que esta pregunta no encuentro mi respuesta, no sé qué está pasando, la dejo en stand-by y la recupero cuando tenga más la madurez o cuando esté en el momento que Dios quiera que responderme a eso. Entonces priorizan también las temporadas. Hay momentos en los que, de verdad, o sea, hay temas que quizás todavía no hemos llegado para entender esa faceta de Dios o ese atributo de Dios y quizás nos están alejando. Entonces, oye, hay que ser sabio. Oye, esto ahora mismo me aporta, no me aporta, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, quizás no es el momento. Tengo que priorizar conocer más a Dios en profundidad, entender su naturaleza, entender quién es Él. Y ahora, y en esa pregunta, una vez que ya parto de una base intacta. Súper bien. Número 2. Busca las respuestas en el lugar correcto. Busca las respuestas en el lugar correcto. ¿Cuál es un lugar incorrecto? TikTok. Por favor, no busque las respuestas en TikTok. No busque las respuestas en Instagram. No. Busca las respuestas en el lugar o en ChatGPT. Sí, se equivoca, En el lugar correcto. ChatGPT se equivoca también. Obviamente esas herramientas son buenas si las sabes usar para bien. Creo que pueden ser herramientas que te ayuden en tu vida, en tu día a día, incluso en una iglesia. Pero por favor no busques esas respuestas ahí. Dios te ha dado un manual, Dios te ha dado la Biblia, las Escrituras, en donde todas las respuestas a tus preguntas vienen aquí. Entonces busca las respuestas en el lugar correcto. ¿El lugar correcto qué puede ser? La Biblia, obviamente, las Escrituras. El lugar correcto para buscar preguntas que te estás haciendo puede ser incluso tus autoridades espirituales, tus pastores, tus líderes. Puede ser incluso algún consejero que tú tengas de confianza, que sepas que te va a acercar más a Dios y no que te va a alejar. Puede ser incluso también, muy importante, el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Jesús, cuando se fue a su trono, no nos dejó solos, sino que nos dio un regalo, el Consolador, el guía, el que nos revela las cosas. Busca las respuestas con revelación del Espíritu Santo, pero en el lugar correcto. No sé si quieres añadir algo aquí. ¿No? Todo perfecto. Todo perfecto. Y número 3, y con esto estamos terminando y nos gustaría ponernos de pie. Igual si el equipo nos puede ayudar ahorita a quitar esto. Así que dijimos, número 1, prioriza las preguntas que importan. Gracias, amigo. Gracias. Cuidado que hay eso. Número 2, busca las respuestas en el lugar correcto. Y número 3, rinde a Dios todas las preguntas de las cuales no obtuviste respuesta. Esto es súper importante. Rinde a Dios todas las preguntas de las cuales no obtuviste respuesta. Y lo decía hace rato, nuestra mente finita tiene un límite. Y a veces no vamos a entender muchas cosas que están en la mente, en el corazón de un Dios infinito, de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Y quizá en este mundo, quizá en esta vida, no vas a tener respuesta a todas las preguntas que tú tienes. Pero si te quedas agobiado, si te quedas presionado, porque quieres tener todas las respuestas, déjame decirte que tu paz se va a ir. Déjame decirte que vas a estar agobiado, vas a estar frustrado, vas a estar enojado porque no estás encontrando las respuestas que tú quieres. Hay muchas respuestas que Dios responde, pero hay muchas que no te va a responder hasta que estés cara a cara con Él. Esas preguntas, ríndelas a Dios y descansa, ríndelas a Él. Una de
nuestra esencia como cristianos es la fe. Entonces ahí es donde la fe entra en la ecuación. Hay preguntas que no sé la respuesta, hay preguntas que quizá Dios no me quiere dar ahorita la respuesta por algo, las rindo y mi fe sigue creciendo, mi fe sigue avanzando y mi fe sigue puesta en Cristo Jesús. No conocemos todas las respuestas, pero estamos con quien es la respuesta, que es Cristo Jesús. ¿Está bien? Amén.